La semana pasada hemos visto cómo a través de las palabras y las acciones de Jesús está irrumpiendo el reino de Dios, cuya llegada él mismo comenzó a proclamar en la sinagoga de Nazaret. En los dos relatos de hoy vemos cómo esta realidad del reino de Dios sigue avanzando. No se concentra en una acción única, sino que es dinámica, de un carácter progresivo y se desarrolla de manera paulatina. Es el despliegue progresivo del reino de Dios. En primer lugar, tenemos el relato de la curación del esclavo de un centurión romano en Capernaum. Y en segundo lugar, el relato sobre la revivificación del hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Ambos pasajes están construidos en torno a la idea de autoridad. Jesús actúa con autoridad. ¿Pero qué significa esta autoridad? ¿Quién se la ha dado y quién se la reconoce? Como ya sabemos, la noción de que Dios reina o de que Dios es rey no comienza en el Nuevo Testamento, sino que está atestiguada en toda la Biblia. En el mundo antiguo, la figura de máxima autoridad era el rey. El rey podía mandar cualquier cosa y era obedecido. La realeza se construye en torno a un aparato simbólico que le impregnaba de poder, lo que los textos alude como gloria y honor. Para nosotros la autoridad es algo diferente. Todavía la generación de mis padres, la figura paterna, sobre todo la del hombre, poseía una autoridad intrínseca, indiscutible, que a veces se imponía incluso por medio del castigo físico. Y eso imprimía una distancia emocional entre padres e hijos. Hoy, los padres tenemos una cercanía emocional con nuestros hijos, pero a veces carecemos de un reconocimiento de autoridad por parte de ellos. Es como si la cercanía personal y emocional estuviera en contradicción con el reconocimiento de una autoridad superior. Si el Evangelio tiene que ver con el reinar de Dios, como hemos venido explicando, y por tanto con su condición de rey, de que Dios es rey, ahora encarnado por Jesús, quizás reflexionar sobre esta autoridad que tiene el rey no sea un tema más, sino un tema central para comprender el Evangelio. Precisamente porque nuestra vida social y política ya no se articula en torno a reyes. En España tenemos una monarquía parlamentaria, pero no tiene una funcionalidad legislativa ni ejecutiva, y tampoco frente a la autoridad que emana de una corte, al menos como ocurría en el mundo antiguo. Quizás nos resulta difícil acercarnos a este sentido del reinar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios es rey para nosotros? ¿En qué sentido es rey para nosotros? Quizás no nos guste esta imagen de Dios como un rey, porque quizás nos evoca ese resabio de aquella autoridad que se imponía por el mero hecho de ser encarnada por el cargo del rey, o sobre la base, esa autoridad que se construye sobre la base de una gran distancia física, personal, emocional con sus súbditos y sobre la que mediaba una relación jerárquica, coactiva. Por eso muchos rechazan la idea de un Dios que se nos presenta como rey del universo y de nuestra propia vida. No pueden generar ese rechazo porque no es una imposición, a coacción, a distancia jerárquica, psíquica, emocional, incluso temporal y espacial. Así que nos preguntamos por el sentido de autoridad que emana de Jesús en su condición de rey y cómo esto afecta a nuestra comprensión acerca de lo que es el reinar de Dios en nuestras vidas. En el primero de los relatos tenemos a Jesús que llega a Capernaum. Capernaum o Cafarnaum se encontraba en Galilea, una de las regiones junto a Judea y a Perea que tenía mayoría judía y en la que anteriormente había sido el territorio de Israel y que en ese momento, como sabemos, estaba bajo el Imperio Romano.
Capernaum era una ciudad mucho más grande que Nazaret, de donde venía Jesús, donde los edificios más importantes, uno era la sinagoga y otro era la oficina de recaudación de impuestos. Y ninguno de estos dos grandes edificios eh, eh, era arbitrario que fueran los más importantes, eran los centros neurálgicos de la ciudad, en su vertiente judía, pero también en su dimensión administrativa, jurídica, política, bajo el imperio romano y, como veremos también, bajo la autoridad de Herodes Antipas. En Capernaum también estaba la casa de Pedro. Por tanto, era una especie de centro logístico, que se permita esta denominación, de las idas y venidas de Jesús con sus discípulos. Allí probablemente Jesús con sus discípulos se hospedaría frecuentemente durante su ministerio público en Galilea. Aquí, en esta ciudad, encontramos al esclavo de un centurión romano que estaba enfermo y a punto de morir. Destaca que el centurión es un personaje, por supuesto, no judío, y que, según nos cuenta Lucas, había financiado la construcción de la sinagoga de Capernaum, uno, como hemos dicho, uno de los edificios más importantes de la ciudad. Pues bien, este centurión, no judío, envía a unos ancianos judíos para mediar con Jesús y pedirle que salvara o sanara a su esclavo que estaba enfermo. La máxima autoridad de la comunidad y de la sinagoga era el consejo de ancianos, y de entre ellos era elegido el jefe de la sinagoga, que era el encargado del culto y la gestión del edificio. Así que vemos como los máximos responsables judíos de Capernaum son enviados por un centurión romano que probablemente comandaba una unidad militar auxiliar en apoyo del ejército del rey, que en esta región, en Galilea, era el rey Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Es decir, que los romanos no gobernaban de manera directa, sino a través de este Herodes Antipas. Y es muy llamativo esto, todo ello, porque Lucas nos ha contado cómo en varias sinagogas de Galilea, que son los episodios anteriores, los relatos anteriores que hemos estado reflexionando, hace 2 semanas en la sinagoga de Nazaret, la semana pasada, perdón, la semana pasada la sinagoga de Nazaret, las anteriores, las diferentes sinagogas de Galilea por las que iba Jesús predicando, en todas ellas Jesús había sido rechazado por fariseos y escribas, por los suyos, por sus propios vecinos, tras predicar en la sinagoga de Nazaret. Jesús en diferentes sinagogas había sido rechazado. Y ahora nos encontramos con que los jefes de una sinagoga financiada por un centurión romano son los que acuden a Jesús para pedir su intervención. Así que todo esto llama poderosamente la atención. Jesús había sido rechazado por los suyos, pero ahora un extraño, un otro, alguien representante del poder invasor, pide ayuda a Jesús, está dispuesto a recibir a Jesús. Y no solamente está dispuesto a recibir a Jesús, sino que el centurión romano está dispuesto a aceptar la autoridad de Jesús, cosa que es sumamente significativa. Esta es la clave en torno a la que gira el sentido del relato. El mensaje que envía el centurión a Jesús, que aún andaba de camino hacia su casa, es este. El centurión era una persona con un cierto grado de autoridad. Tiene soldados a su cargo, tiene esclavos a su cargo. De hecho, está intercediendo por uno de esos esclavos. Pero él mismo está sujeto a una autoridad superior, inmediatamente la de Herodes
Antipas, pero en última instancia, por supuesto, había todo un aparato jerárquico que culminaba en el emperador romano. Em, Como digo, esa es la clave en torno a la que gira el relato. Con decir una sola palabra, el centurión podía hacer que los soldados y los esclavos que estaban a su alrededor le obedecieran. Así que, siguiendo esta misma lógica, pide a Jesús que solo tiene que, o dice a Jesús, o manda a decir a Jesús que solo tiene que pronunciar una palabra para que su esclavo sane. ¿Por qué? Porque está reconociendo a Jesús una autoridad. Pero ¿qué tipo de autoridad está reconociendo este centurión romano en Jesús? Es lo que vemos a continuación. Esta actitud de impresión y sorprende a Jesús y les dice a los suyos, eh, os aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Quizás esto nos desconcierta. El centurión ve en Jesús autoridad. ¿Pero qué autoridad? Y a su vez Jesús reconoce fe en el centurión. ¿Pero qué fe? ¿Qué tiene que ver la autoridad con la fe? Nos podemos preguntar. Y lo hacemos porque para nosotros, en muchas ocasiones, la fe es solamente una experiencia subjetiva que tengo de Dios. Pero la fe aquí es algo concreto, no es algo experiencial, no es una abstracción, no es una creencia. En el relato subyace un juego de autoridades en los que se dilucidaba el ámbito social y político. El centurión romano, por un lado, que había construido la sinagoga, pero eso no era solamente por generosidad. Las personas de la élite política y social en esta sociedad construían, en este caso una sinagoga, podía ser un acueducto, podía ser un templo a un dios determinado, podía ser celebrar una obra de teatro, o cualquier acto público o cualquier monumento público. No solamente se hacía por generosidad, o en este caso con generosidad o afinidad con los judíos por parte del centurión, sino porque era una manera de ganar precisamente autoridad, prestigio, respeto, honor, era una manera de influir políticamente en la sociedad. Era, como podríamos decir, una manera de hacer política. Una política que transitaba por la autoridad del emperador romano, de Herodes Antipas, llegaba hasta el propio centurión, dentro de una escala jerárquica muy importante, de los propios dirigentes de la sinagoga judía, que también tenían su funcionalidad política, autoridad ejercida sobre soldados, sobre esclavos, como aquel esclavo del centurión, que parece que hay como un personaje secundario, pero que en realidad es el destinatario de la acción de Jesús, que no debemos olvidar esto. O, por supuesto, la autoridad ejercida sobre el grueso de la población. La fe, en términos de confianza y de lealtad, es la que depositó el centurión en Jesús. No era una fe subjetiva, sino el reconocimiento de que tenía una autoridad superior. Esto no era algo evidente, ¿no? Poder reconocer, él se debía a una autoridad superior, la de Herodes Antipas, pero y también a todo el aparato militar, administrativo, legislativo del imperio. Reconocer otra autoridad era problemático, era peligroso. El centurión romano, no los suyos, no los judíos, no sus parientes en Nazaret,
no los asistentes a las diferentes sinagogas en los diferentes lugares por los que, de Galilea por los que Jesús había ido pasando. Son los que reconocen a Jesús eh, como con una autoridad, sino el centurión romano. O dicho de otra manera, Lucas nos presenta a este centurión asimilando el núcleo del Evangelio, que es que el Dios de Israel es el Señor y Rey sobre el cielo y la tierra. Y ahora está presente y activo en Jesús de Nazaret. Este es el núcleo del Evangelio. Y ese núcleo del Evangelio está reconocido, según Lucas, según nos transmite Lucas, por este centurión. Y esta es la autoridad de Jesús. Jesús ostenta autoridad en su condición de rey del universo, encarnando el poder sobre la enfermedad y la muerte. Esta es la autoridad de Jesús. Así que frente a esa autoridad, la respuesta solo puede ser que lealtad y fidelidad, es decir, fe. Y por eso Jesús dice, no he encontrado, se sorprende de la fe que encuentra en este centurión, la fe que no ha encontrado en sus parientes, ni vecinos, ni conocidos, ni amigos en Nazaret, ni tampoco en el resto de sinagogas por las que ha ido pasando en Galilea. La encuentra precisamente aquí, en el centurión romano. Esta fe del centurión es una fe objetiva, que tiene que ver con algo muy concreto, ser fiel a quien es este rey que es Jesús, que es capaz de gobernar incluso sobre la enfermedad y la muerte. Y esa es la fe de la que se sorprende Jesús, haber encontrado en alguien fuera de Israel. Y de esta manera se muestra en la narrativa de Lucas que el reino de Dios no tiene fronteras, no fronteras ni étnicas, ni sociales, ni económicas, ni religiosas, ni políticas, ni incluso de género. Y por eso, eso es lo que nos muestra, acudimos o transitamos al segundo relato. En ese relato cambiamos de escena situándonos en la ciudad de Naín, que era una población a unos 10 kilómetros, aproximadamente, quizá un poquito menos, 8 kilómetros de Nazaret. Así que eso estaba, pues, en un camino un poquito largo, una distancia bastante normal en aquella época para recorrer a pie. Aquí Jesús se topa con la comitiva de un entierro del único hijo que tenía una viuda. Y aquí Jesús lo revivifica. No hablamos de resurrección porque preferimos reservar esta palabra para referirnos a la resurrección de Jesús, que es un acontecimiento diferente. Podríamos hablar mejor de una resucitación más que de una resurrección. Esta resucitación presenta muchos puntos en común con un episodio parecido, que es la resucitación del hijo de la viuda de Sarepta, que protagoniza el profeta Elías. Vimos, reflexionamos y la hemos mencionado en diferentes ocasiones en esta temporada. Sin embargo, el contraste aquí es evidente. Las palabras de Jesús al hijo de la viuda de Naín son: joven, a ti te digo, levántate. Y las que pronuncia Elías ante el hijo muerto de la viuda de Sarepta son o fueron: Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver la vida a este niño. Aquí nuevamente es una cuestión de autoridad. Mientras que Elías pide a Dios, Jesús es el mismo que pronuncia la palabra de vida. Él, con sus palabras, trae vida. Jesús se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevan se detienen. ¿Por qué se detienen?
porque mm, lo perciben como alguien con autoridad. Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. La fuerza de este relato tan conciso es tremenda, ¿no? Ve pasar el féretro, la comitiva, Jesús se acerca, toca el féretro, se detiene. No hace falta Jesús pronunciar ninguna palabra para pedirles que se detengan. Se detiene nada más que al contacto de su mano. Y Jesús dice, joven, a ti te digo, levántate. Jesús se muestra como alguien con autoridad, pero la autoridad de Jesús no se convierte en lejanía, ni en coerción, ni en violencia. Él se acerca, toca el féretro. No, este contacto era impureza, generaba impureza. Sin embargo, Jesús toca y muestra compasión amorosa. Lucas nos ha relatado cómo Jesús, al ver a aquella mujer, se compadeció y le dijo, no llores. Jesús no es indiferente. Jesús es cercano. Jesús siente el dolor ajeno, incluso de una mujer a la que no conoce. Pronto, su propia madre, la madre de Jesús, estará en esta misma situación. Así que esas palabras, no llores, hacia aquella mujer, son, en la narrativa de Lucas, una identificación también con su propia madre. No llores. La respuesta de la gente no se hace esperar. El miedo se apoderó de todos, pero reconocieron que las acciones de Jesús, Dios volvía a visitar a su pueblo. Ese tan ansiado anhelo de que Dios volviera como medio de su presencia al templo a su pueblo para cumplir con sus promesas, ahora empieza. Están viendo que Dios está volviendo a su pueblo, está volviendo a visitar a su pueblo. Las promesas de Dios están empezando a cumplirse. La tan ansiada vuelta de Dios está ocurriendo por fin. Con Jesús, Dios vuelve. Y vuelve como un rey que tiene autoridad, pero no sobre ejércitos ni sobre subalternos, sino sobre la enfermedad y la muerte. Y viene como un rey, no con la gloria y el honor de los reyes que lo distancian de su pueblo, sino con la compasión amorosa que se estremece con el dolor de una madre ante la pérdida de su hijo. Este es el rey que encarna a Jesús. Esta es la manera del reinar de Dios que refleja a Jesús. El reino de Dios está irrumpiendo con las palabras y las acciones de Jesús. Por tanto, está irrumpiendo con la compasión, con la empatía, diríamos hoy, de Jesús frente a aquella mujer que está sufriendo por la pérdida de su hijo. Así es como Dios trata con la muerte, con la enfermedad y con el dolor humano. En el primer relato tenemos un hombre que está enfermo y a punto de morir. Un esclavo, un don nadie, alguien totalmente prescindible en toda la maquinaria del imperio. El esclavo ni tan siquiera de un judío, un romano, de aquellos que habían invadido, que gobernaban, que se habían impuesto por la violencia a su pueblo. Allí está llegando el reinar de Dios a lo más recóndito del imperio. Y en el segundo relato tenemos a un muchacho que acaba de morir, que deja
a su madre viuda, completamente sola. Entre los dos relatos hay una gradación de intensidad. Al primero, Jesús lo salva de que muera. Al segundo, Jesús lo rescata de la muerte. El primero tiene a alguien bajo el que tiene autoridad, el centurión, su amo, su señor. El segundo, aquella mujer, frente a la muerte de su hijo, se queda sola porque es viuda, por lo tanto no tiene ninguna figura masculina que la ampare y que la ayude. Se queda completamente sola y desprotegida. Y ahí está el cuidado, la protección de Dios, amparando, protegiendo, sanando, curando, salvando, rescatando. Este es el reinar de Dios. Y esta es la autoridad de Jesús. Una autoridad que se muestra cercana y compasiva. Porque la compasión de Jesús es también la compasión de Dios, de su misericordia y de su amor para todos aquellos que sufren. Los dioses en aquella sociedad no se concebían así. El Dios que nos muestra Jesús es un Dios diferente, lleno de amor, de compasión, por aquellos incluso que no cuentan para nadie, que no tienen nombre, que no son nadie, en un lugar perdido, lo más remoto de un gigantesco imperio, con 60 millones de personas. Cuentan la vida de un esclavo y del hijo de una viuda y de la propia viuda. ¿Qué son? En aquella una construcción tan grande, para Dios sí cuenta. Y así se muestra el reinar de Dios, llegando a lo más recóndito de cada uno de nosotros, nuestra necesidad más profunda. Así que estos dos relatos nos hablan del reinar de Dios con su amor compasivo frente al dolor humano. Y este es el reinar de Dios que nos muestra Jesús. Y ese es el reinar de Dios también para nuestra vida. ¿Cuánto lo seguimos necesitando? Pidamos por ello. Reconozcamos con fe la autoridad de Jesús para nuestras vidas. Veamos con fe cómo el reinar de Dios también llega a nuestras vidas. Allí donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay alguien vulnerable, donde hay alguien desvalido, el reinar de Dios acabará llegando y haciéndose presente. Que así sea. Amén.